Buenas noches de nuevo. Antes de la publicidad veíamos las consecuencias que los atentados del 11 de septiembre tuvieron para los propios estadounidenses y para el resto del mundo. Ahora lo que les proponemos es recordar cómo fue aquel día, aquel 11S que amaneció luminoso en Nueva York y cuya vida se paralizó a las 8:46 de la mañana, la hora en la que el primer avión impactó contra la torre norte del World Trade Center. Casi sin que pudiéramos asimilar lo que estaba ocurriendo, un segundo avión se estrellaba contra la torre sur, un tercer aparato chocaba contra el Pentágono y un cuarto se estrellaba contra el suelo sin alcanzar su objetivo. Estados Unidos acababa de sufrir el peor atentado ocurrido nunca en su propio suelo. El reportaje que van a ver ahora sigue minuto a minuto aquel largo día. De manera paralela se reconstruyen los movimientos de los terroristas y de las propias víctimas desde el momento mismo que despertaron aquella mañana. Un relato de los hechos contado por sus protagonistas un año después de los ataques y que reemitimos hoy porque sigue impresionando a pesar del tiempo transcurrido. Con él les dejamos. Buenas noches. Por la mañana nos levantamos a las 4 todos los días. Cogemos el número 4, el tren, para llegar al World Trade Center. Vimos el avión bajar y le comenté a mi compañero, ese avión está yendo muy para abajo. Lanzado a 630 kilómetros por hora, el avión abre un boquete en la torre norte a casi 400 metros del suelo. 34.000 litros de combustible explotan a la altura del piso 96. El elevador se vino abajo y yo lo único que hice fue agarrarme la cabeza. Voy a morir aquí. Mi perro, se puso muy nervioso, batiéndome la cola muy insistentemente, y para mí esa fue la señal de que era la hora de irnos. Se abrió la pared de adentro del sensor con la explosión y entró un fuego y lo quemó a todito. En los descansos de las escaleras me resbalaba, me salía del tubo por la velocidad y me iba al frente, entonces me daba con las paredes. Veíamos la gente que se tiraba, yo pensé que eran bultos de algo, eran tal vez paredes que se caían, pero cuando veía bien, veía que eran brazos y piernas que se movían. Toda la gente aquí estaba con un pánico, porque la gente estaba ahí aterrado. Atravesó 3 edificios y fue a parar en el centro del edificio. Yo llamé al celular de él a decirle, sé que no vas a aterrizar en Los Ángeles porque están poniendo todos los aviones en los aeropuertos más cercanos. Llámame a donde llegues. Y ya, cuando yo llamé, ya la había muerto. La torre se empezó a mover así y se abrió y vías la aguja de encima, la antena, lo podías ver. Y yo dije, hombre, tío.
It's coming down on me. Here it comes. I'm getting behind the car. Nos tocó correr, caernos más violentamente porque toda la nube de humo, todo lo que se derritió, todo venía atrás de nosotros. El pensamiento mío era que algún pedazo de cemento, algún pedazo de vidrio, algo me fuera a dar y fuera a quedar allí. Las 5 de la mañana del 11 de septiembre de 2001. Suena el despertador en la habitación para no fumadores del Hotel Comfort Inn de Portland, estado de Maine, a 160 kilómetros de Boston y 450 de Nueva York. Mohamed Atta tiene prisa. Ha pagado la noche por adelantado y no se entretiene en desayunar. Atta, de 33 años, y su compañero Alumari, de 22, salen para el aeropuerto en un coche alquilado. En Nueva York aún es de noche, pero en las Torres Gemelas la jornada laboral empieza temprano. Por la mañana nos levantamos a las 4 todos los días. Cogemos el número 4, el tren, para llegar al World Trade Center. Esa mañana compramos el desayuno como todas las otras mañanas y llegamos al edificio como a las 5:25. Las 5:30. Atta y Alumari dejan el coche de alquiler en el aparcamiento del aeropuerto de Portland. Tienen billetes para el vuelo de las 6 a Boston. Facturan el equipaje en el mostrador de US Airways. La puerta de embarque está un piso más arriba. A las 5:45, una cámara los graba al paso por el control de seguridad. Tienen que esperar 14 minutos para embarcar. El pequeño bimotor de 19 plazas despega con retraso a las 6:04 con destino a Boston. Un corto vuelo a la gran ciudad como el que esa mañana emprenden otros muchos ejecutivos. La mañana del 11 de septiembre llevé a Brian al aeropuerto local. De aquí volaba a Boston. A eso de las 6 de la mañana le dije adiós y me fui a trabajar. Hotel Milner, en Boston. Aquí duerme el segundo comando. Los 5 hombres madrugan. Salen a las 6 del viejo hotel en el distrito teatral de Boston sin apenas equipaje. En las Torres Gemelas de Nueva York, a esa hora, todo está a punto para el nuevo día. Comenzábamos a trabajar a las 6 de la mañana. Normalmente sabía dónde tenía que ir en primer lugar. Por la mañana temprano, algunas oficinas estaban cerradas, pero otras tenían sus propios guardias de seguridad. Como ya hacía bastantes años que trabajaba en el World Trade Center, me conocían, se fiaban de mí y me abrían la puerta. Yo hacía el trabajo y luego me iba a otra planta. Yo llegaba a la oficina entre las 6:30 y las 7. Concretamente, aquel día yo estaba en mi despacho a las 7 menos 20, como de costumbre. Me tomé un café y me puse a trabajar. Y una hora después llegó el fin del mundo. Las 7 menos 10. Atta y Alumari acaban de llegar al aeropuerto de Boston procedentes de Portland. Cruzan a toda prisa la terminal B camino de la puerta de embarque número 26. Allí les espera el resto del comando. La maleta de Atta se pierde en el traslado. En ese momento, en el aeropuerto de Boston coinciden 2 comandos. En el edificio de al lado, la terminal C, otros 5 terroristas esperan para embarcar en un vuelo a Los Ángeles. En Nueva York, los ejecutivos más madrugadores están llegando a sus despachos.
Normalmente entro en la oficina a las 7 de la mañana. Aquella mañana lo hice así. A esa hora ya había algunas personas en la oficina. La mayoría de los empleados entran a las 9. A primera hora, entre las 7 y las 8, estábamos en la oficina unas 15 personas. Las 7 de la mañana. En el Hotel Marriott de Newark, a las afueras de Nueva York, el tercer comando paga en efectivo su estancia. 6.000 euros por la cena y habitaciones en la cuarta planta con vistas al aeropuerto. El viaje a la terminal apenas dura unos minutos. Los terroristas tienen billete de clase turista para Los Ángeles. Se ponen a la cola del mostrador de United Airlines. En Nueva York, entre tanto, están a punto de abrir las oficinas. El 11 de septiembre comenzó como un día normal para mí. Le dije a mi mujer que me ponía unos pantalones khaki y una camisa blanca y me fui al trabajo. Cogí el coche y fui de Elmont, Long Island, a Queens. Aparqué y tomé un tren al trabajo como hago siempre. Tomé un bollo y un café. Me subí al ascensor y en un minuto estaba en el piso 78 del World Trade Center, en la Torre Sur. Las 8 menos cuarto. El vuelo 11 de American Airlines rueda hacia la pista de despegue del Aeropuerto Internacional de Boston. A bordo, en clase preferente, 5 secuestradores. Mohamed Atta, egipcio, arquitecto y piloto titulado, es el jefe. El avión con destino a Los Ángeles despega a las 8 y 1 minuto, la hora de máxima actividad en los ascensores de las Torres Gemelas. Como a las 8 de la mañana. Me llamó ella por el medio elevador y me dijo que la batería del radio de ella estaba muerta, que si yo le podía conseguir una que me dirigiera al 78 donde ella estaba, que ahí ella me daba la llave del tercer piso. Yo subí y cogí la llave de ella, me dirigí hacia abajo, le busqué la batería. Volví a subir, cuando subí ella no estaba ahí, ella estaba llevando a los pasajeros al 107. 8 de la mañana. Ya hay un comando en el aire y el segundo está a punto de despegar. Los 5 terroristas viajan en primera clase y en preferente del vuelo de United Airlines a Los Ángeles de las 8 y cuarto. Marwan Al-Say, 23 años, estudiante de ingeniería y piloto, es el jefe. El avión sale a las 8 y 14. En ese momento, el cuarto y último comando está rodando por la pista de despegue del Aeropuerto Internacional de Dulles, en Washington. Mezclados con el pasaje, en butacas de primera, 5 terroristas saudíes. Su jefe, Hani Hanjour, de 29 años, que a duras penas consigue el título de piloto. El avión de American Airlines despega puntual a las 8 y 20 con destino a Los Ángeles. A esa hora, en el Pentágono, circulan ya las órdenes del día. Yo estaba trabajando en esa oficina de QDR para la Armada de los Estados Unidos. Mi posición en ese momento era no solamente manejar la tecnología que estamos usando, los sistemas de computación, por ejemplo, sino también analista del alistamiento y preparación de nuestras Fuerzas Armadas de ahora hasta el año 2020. Las 8 y 25. Atta y su comando sobrevuelan el estado de Nueva York a 9.000 metros de altura. El piloto sigue con normalidad las instrucciones de vuelo y confirma cada comunicación con los controladores. Hasta que de pronto la radio y la señal del transpondedor, una emisora que lleva el avión, enmudecen. El aparato giró ligeramente al norte y recibió orden de subir a 11.000 metros. El piloto no confirmó la comunicación. Los posteriores intentos de los controladores por contactar con el vuelo 11 de American fueron infructuosos. No volvimos a establecer contacto con el avión. Perdimos la señal del transpondedor. Y cuando eso ocurre, cuando se pierde la comunicación y la señal del transpondedor, hay que tener en cuenta la posibilidad de un secuestro aéreo. Aeropuerto de Newark, en las afueras de Nueva York. Los 4 terroristas del vuelo 93 de United Airlines están nerviosos. El vuelo se retrasa. El avión espera en pista permiso para despegar.
El libanés Ziad Jarrah, de 27 años, estudiante de ingeniería aeronáutica y piloto, está al mando. Sabe que los otros 3 comandos han salido a cumplir su misión. Por fin, después de casi 3/4 de hora de espera, el vuelo 93 de United Airlines despega a las 8:42. Los 4 aviones están en el aire camino de sus objetivos. Abajo, en la isla de Manhattan, el corazón financiero del mundo, es hora punta. Y ese día era temprano por la mañana. Mi compañero estaba dando una multa a un coche en Houston, cerca de Bowery. Y vimos el avión bajar. Y le comenté a mi compañero, ese avión está yendo muy para abajo. Y luego oímos el ruido, un ruido inmenso. Las 8:46. El vuelo 11 de American Airlines se estrella contra la Torre Norte con 92 personas a bordo. Oímos el ruido de los motores medio segundo antes de que el avión se estrellase contra el edificio. El ruido ensordecedor de los reactores a toda potencia. Luego, un impacto increíble. No recuerdo cómo sonó, pero me acuerdo del impacto perfectamente, del choque contra el edificio. La explosión y el ruido del impacto, un boom muy fuerte, me hizo tambalear, como si alguien me agarrara de los hombros y me zarandeara. Y eso que yo estaba a la altura de 1/3 del edificio. Toda la torre se movió. Me quedé sentado unos momentos y creí que se iba a venir abajo. Oí una explosión como de una bomba. No me podía imaginar que se trataba de un avión. Cayeron los armarios, los ordenadores, todo saltó por los aires. Yo me levanté, estaba como aturdido. Luego, en unos segundos, todo se oscureció. Lanzado a 630 km/h, el avión abre un boquete en la Torre Norte a casi 400 metros del suelo. 34.000 litros de combustible explotan a la altura del piso 96. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero el ascensor se paró y empezó a caer. No sé si había un problema mecánico o algo así. Siguió cayendo y le dije a un caballero, este ascensor se está cayendo y no sé por qué. Estaba en el lado izquierdo y pulsé un par de botones. Pensé que pararíamos en algún piso, pero seguimos cayendo. En el momento del impacto, hay en las Torres Gemelas alrededor de 20.000 personas. Cada rascacielos tiene 3 escaleras de emergencia y entre los dos 100 ascensores. Se abrió la pared de adentro del ascensor con la explosión y entró un fuego y los quemó a todito. Empezamos a gritar y de momento el fuego entró para atrás, entre donde salió. Y yo me paro y digo, por favor, ayúdame. Y metí los dedos quemados adentro del elevador, la puerta, y la jalé. A yo jalarla, no querían quedarse abierta, porque nada trabajaba, se había ido todo. Entonces yo me quedé entre la puerta y la gente me salían por los pies. Uno me brincó por arriba. Cuando yo miro para atrás, que voy a chequear para asegurarme que nadie se había quedado adentro del elevador, salió la bola de fuego y ahí me quedé. Y yo sentí una bulla, pero una bulla, un estruendo algo que uno no puede describir. Y entonces sentía que mucha cuestión iba cayendo encima del elevador y el elevador se desprendió, el elevador se vino abajo. Y yo lo único que hice fue agarrarme la cabeza y yo decía, Dios mío, me voy a morir aquí. Por donde ha entrado el avión quedan destruidas las escaleras y los ascensores. No hay esperanza para los atrapados en los últimos pisos. Por debajo del punto de impacto, la rapidez es esencial.
El instinto de un perro salva la vida de su dueño invidente. La primera torre que fue impactada fue la torre norte, donde yo me encontraba en el piso 71. Mi perro, se puso muy nervioso y después del impacto y de haber escuchado ese eco a través de todo el edificio y el movimiento físico del edificio, y vino y se sentó junto a mí, jadeando y batiéndome la cola muy insistentemente, y para mí esa fue la señal de que era la hora de irnos. En la segunda torre, la sur, el servicio de megafonía informa del incendio en el rascacielos gemelo y recomienda seguir trabajando. Pero no todos siguen el consejo. Yo llamé a mi compañero y lo llamé. Henry, Henry. Vino a mí y yo sin poder gritar porque uno no puede alertar a la gente ni ponerle en pánico. Entonces él vino a mí y le dije, yo le pusieron una bomba a la torre 1. ¿Qué hacemos? Me dijo. Por el elevador. Le dije yo, no, el elevador es una tumba. Eso es, un elevador es automático y cuando se cierra no lo abre nadie. En la torre incendiada los sistemas de emergencia no funcionan. Fallan las sirenas y los aspersores. Las primeras instrucciones son esperar a que alguien llegue y te salve. Pero subir hasta los pisos más altos lleva más de una hora. Atrapado en un ascensor, la espera resulta aún más angustiosa. Me volví a los demás y les pregunté si alguno tenía una navaja o algo parecido. Nadie tenía nada. Miré en mi cubo y vi la rasqueta. La cogí y dije que iba a intentarlo con ella. Empecé a golpear la pared y a cortarla. Intenté hacer un orificio para poder romper la pared. El elevador estaba negro, pero bien lleno de polvo y un humo negro estaba en el elevador. Pero así, apenas veía como la luz de una linterna pequeñita, de un flashlight. Y yo empecé a pedir ayuda. Yo digo, ayuda, en inglés decía, le pedí ayuda. Y la persona me dijo, te estoy escuchando, pero no sé dónde estás. Y yo digo, yo estoy en el elevador de carga. So él dice, ¿puedes caminar? Yo digo, sí, yo puedo caminar. Porque a todo eso no tenía dolor, no me dolía nada. Y yo me levanto y me caigo. Y cada vez que me levanto, me caigo. Me sucedió como 4 veces. Había mucha gente, estaban en una fila como soldados, así hasta abajo. Y cuando yo estaba empezando a bajar, venían los bomberos y yo vi mucha de la gente que yo conocía. Pero con el dolor que yo tenía tan profundo que yo me sentía como que me estaba cocinando, yo más que estaba gritando. Y seguíamos bajando y entonces un señor le ofreció a la muchacha que si ella quería que me ayudara y empezamos a bajar. Los bomberos le decían, ok, pasan, déjala que pasen, que ella está quemada, que está golpeada, déjala que pase. Entonces yo me iba para abajo hasta abajo. 13 minutos después del impacto, a las 9 menos un minuto, se activa la alarma número 5, el grado máximo del plan de emergencia para Nueva York. Los sistemas contra incendios de las torres están diseñados para resistir las llamas durante 3 horas, el tiempo necesario para evacuar los rascacielos. Pero no hay nada previsto contra un avión suicida cargado de combustible. Cuando llegamos a las torres, vimos el hoyo en la torre, vimos el humo, vimos a la gente, vimos gente en la calle pidiendo ayuda y entramos en la torre por la entrada que quedaba en el sur. Cuando entramos vimos a gente bajando que ya estaba herida. Llegamos y vimos que la situación estaba muy mal. Tenemos que el fuego estaba... te flipas, tío. Es que llegas y ves toda la zona, toda la gente ahí
atrapado ahí en los niveles más altos de la torre. Y los bomberos llegaban, pero rapidito, y llegaban por montones, llegaban hasta encima de autobuses, en sus coches privados, llegaban caminando y toda la gente aquí estaba con un pánico, porque la gente estaba ahí aterrado, petrificados porque nunca hemos visto algo así. En las pantallas de radar, los controladores siguen con preocupación la ruta de un segundo avión, el vuelo 175 de American Airlines. Saben ya que está secuestrado y empiezan a sospechar su objetivo. Cuando el vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra las Torres Gemelas, supe que se trataba de un atentado terrorista. Durante 11 minutos vi como el vuelo 175 de United Airlines se dirigía a Manhattan. Me di cuenta de que formaba parte de un ataque contra nuestro país. Dos cazas militares salen de la base aérea de Langley, en Virginia, en busca del avión secuestrado. Tienen permiso para abatirlo. En ese momento, en los Estados Unidos, hay 14 aviones de combate preparados para el despegue. Hasta esa mañana, los planes de defensa no contemplan un ataque con aviones suicidas. Era un día normal hasta las 9 de la mañana, cuando vinieron a la clase para decirme que tenía una llamada. Era mi suegra. Me asusté, pero no pensé en Brian, sino en otra persona. No podía imaginarme que a Brian le pasara algo. Mi suegra me dijo que Brian había llamado desde el avión, que también me había llamado a mí y me había dejado un mensaje. Decía que iba en un avión y que había sido secuestrado, que no sabía quiénes eran, pero que tenía mala pinta. La Torre Norte lleva 17 minutos ardiendo. Pasada la primera alarma, en el otro rascacielos, la Torre Sur, les dicen por megafonía que sigan trabajando. Just raised up my head, watching straight towards me, towards the Statue of Liberty. De repente levanto la cabeza para mirar de frente hacia la Estatua de la Libertad y veo un gran avión gigantesco que viene derecho hacia mí. Venía muy deprisa, pero mi mente lo veía a cámara lenta. Podía ver un gran avión gris con una letra roja en el ala y en la cola. Venía hacia mí rugiendo. Colgué el teléfono y grité: «Señor, yo no puedo con esto, hazte cargo tú». Y me metí bajo la mesa. And the next thing I knew, I could hear this revving sound that the engine made. Lo siguiente fue el ruido espantoso de los motores y el aparato que entra en el edificio. Pero el avión, que venía derecho, de repente se inclinó y la punta del ala se clavó en la puerta de mi oficina, a 6 metros de donde estaba yo. El ruido era tan fuerte que me quedé sordo. El techo se derrumbó. Parte del piso 82 se desmoronó. Pero yo estaba debajo de la mesa, que aguantó. Tenía mi Biblia sobre la mesa y lloré. Señor, por favor, busca a alguien. No quiero morir. Quiero volver a casa. Quiero ver a mi mujer y a mis hijos. E intenté levantarme y me di cuenta de que estaba cubierto de escombros hasta los hombros. El segundo avión se estrella a las 9:03 contra la Torre Sur. Destruye en el instante 4 plantas antes de explotar por la fachada opuesta con 65 personas a bordo. Inmediatamente fui a casa para escuchar el contestador y su mensaje estaba allí. Llamó a las 9:15 y el avión se estrelló a las 9:03. Decía: soy yo, estoy en un avión secuestrado, si las cosas no salen bien y no tiene pinta, solo quiero que sepas que te quiero. Adiós. A diferencia del primer avión, el choque contra la Torre Sur no destruye todas las escaleras. Por encima del punto de impacto hay posibilidades de supervivencia, incluso para un octogenario.
Imagínese, nosotros estábamos en el piso 89. Si hubiera chocado contra esa planta, tuve miedo, claro. Quien diga que no ha tenido miedo, no es verdad. No se puede decir no he tenido miedo. Tuvimos valor. Dios nos dio valor para poder bajar. Porque a mi edad bajar 89 pisos, los pies no me respondían. Con 25 años es una cosa, pero con 80 años es una cosa muy distinta. Me tocó bajar las escaleras sentado muchas veces. Ahí fue donde empezaron los daños de mi cuerpo y mis rodillas y mis tobillos, el hombro derecho, que es el que más me ha dolido, porque en los descansos de las escaleras me resbalaba, me salía del tubo por la velocidad y me iba al frente, entonces me daba con las paredes. Bueno, el hecho fue de que yo no escuché evacuaciones, todo el sentido o el sistema de evacuación falló. No hubo alarma, no sonaron alarmas, no hubo nada. La gente estuvo únicamente obedeciendo órdenes de supervisores y por eso se quedó mucha gente ahí. El impacto en la segunda torre es más bajo que el de la primera. El daño en el edificio, mayor. Los servicios de emergencia que acaban de llegar se ven desbordados. Y cuando la segunda explosión ocurrió, el coche mío, la parte del avión entró en la ventana atrás de mi coche. Y otra explosión inmensa y mucho miedo, muchos gritos, me recuerdo. La gente estaba corriendo por todos los lados, heridos por todos los sitios. No sabías quién estaba muerto, quién estaba vivo. Los medios de comunicación hablan de una gran tragedia y piden a bomberos y policías fuera de servicio que vayan a su trabajo. El fuego y el humo trepan por los dos rascacielos sin que nadie lo pueda impedir. Fuimos para allá, llegamos a Los Gemelos, no nos tomamos mucho tiempo. Cuando se veía para arriba, veíamos el fuego, veíamos el humo, veíamos la gente que se tiraba. Yo pensé que eran bultos de algo, o eran tal vez paredes que se caían, pero cuando me veía bien, veía que eran brazos y piernas que se movían. Los bomberos llegan pronto a la conclusión de que el fuego es imposible de apagar. Solo queda esperar a que las llamas se consuman. La prioridad ahora es rescatar a los atrapados en las plantas altas y liberar los ascensores. Empecé a dar patadas contra la pared, pero mis zapatos tenían la suela de goma y cuando daba patadas rebotaban como cuando pisas fuerte una pelota. Pero miré al otro hombre, uno alto que tenía zapatos de suela bastante grandes, y le dije que lo intentara él, que tenía zapatos de suela. Se dio la vuelta, se apoyó en el ascensor y empezó a dar patadas como si fuera un caballo. Con unas 4 o 5 patadas hizo un agujero con el talón y la pared se resquebrajó. Cuando llegamos a la altura de la planta 48, incluso en el piso 50, había gente parada en los rellanos de las escaleras intentando recuperar el aliento. Tenían dificultades para respirar. Era una situación complicada por cómo estaba el aire que respiraban. Todos tenían los ojos rojos y llorosos por culpa de los humos. Así no puedes caminar deprisa. Tienes que ir muy, muy despacio. Nos tomó cerca de 1 hora llegar al piso inferior. Los pisos inferiores estaban ya completamente inundados. Corría muchísima agua por las escaleras de emergencia porque las cisternas de emergencia de incendios se habían activado y había muchísima agua corriendo por el edificio. Abajo todo era caótico.
Los 22 centros de control de aviación civil de los Estados Unidos están en alerta roja. Las pantallas de tráfico aéreo están plagadas de puntos, uno por cada avión. En ese momento, en los cielos de los Estados Unidos hay 4.500 aparatos. A las 9:25 se da orden de impedir la salida de más aviones. Cuando se produjo el primer impacto contra el rascacielos, anulamos inmediatamente todos los despegues hacia el área de Nueva York, porque intuíamos que la clave estaba en Nueva York. Después del segundo impacto, paramos en tierra todos los despegues dentro de nuestro espacio aéreo, que incluye varios aeropuertos importantes, todo el área de Nueva Inglaterra, Boston y las rutas hacia Nueva York. Empezamos por suspender las salidas, pero en ese momento no ordenamos a los aviones que aterrizasen. El vuelo 93 de United Airlines lleva 3/4 de hora en el aire. Vuela a 9.000 metros de altitud camino de San Francisco y todo parece normal. En San Francisco son 3 horas menos que en Nueva York y acaba de amanecer. Nos levantamos más temprano de lo normal y mientras preparaba el desayuno encendí el televisor y vi lo que estaba ocurriendo en las Torres Gemelas. Me asusté porque Tom estaba en Nueva York. Sabía que iba a volver a casa, pero no en qué vuelo, ni a qué hora, ni en qué compañía. Cuando ocurrió lo de la segunda torre, me llamó por teléfono y yo inmediatamente le pregunté, Tom, ¿estás bien? Y me dijo, no. Las 9:35. Los controladores alertan que el vuelo 93 de United Airlines está dando la vuelta. El aparato gira en redondo a la altura de Cleveland y vuelve atrás. Oyen una voz que habla con los pasajeros, pero no es el capitán. Las 9:37. Otro avión más, el cuarto, desaparece de las pantallas de los radares. El vuelo 77 de American Airlines, procedente de Washington, da media vuelta y regresa, aparentemente, al punto de partida. Por primera vez se habla oficialmente de un ataque terrorista y se recomienda a la gente que se vaya a casa. En todo el país, los servicios de emergencia se preparan para lo peor. No sabíamos cuánta gente había muerto, qué estaba pasando. Y pues eso fue lo primero que hice, alistar la sala de emergencia, abrir más camas por si había un desastre aquí en Washington. Y de repente dije, pero mi marido estaba en un avión hacia Los Ángeles, él salió en el avión de American, el 77, de Dallas a Los Ángeles, que lo hacía cada 3 semanas. Y cuando pensé eso, dije, bueno, no me preocupo porque los que se estrellaron en Nueva York eran de Boston. Las 9:43. El vuelo 77 de American Airlines con 64 personas a bordo se estrella contra el primer piso de la fachada suroeste del Pentágono. De repente se siente el edificio moverse, se oye la explosión. En inglés se llama overpressure y underpressure. La presión del impacto y de la explosión inicial lo empuja a uno. Y una vez eso ya ha pasado, no, hay un vacío donde había explotado el avión. Entonces regresa, ¿no?, a llenar ese vacío. O sea que a uno lo empuja y devuelve y lo atrae. Y ahí fue donde yo me di cuenta lo cerca que había sido la explosión, porque no hubo tiempo entre ver la explosión, el flash, ¿no?, de la explosión y sentir el impacto. Los planes de seguridad no pueden evitar la catástrofe. Ninguno ha previsto el lanzamiento de un avión comercial contra el centro de mando de los 3 ejércitos. El edificio Ciudad, donde trabajan 25.000 personas entre civiles y militares, tiene que ser desalojado. Entre los escombros quedan 189 muertos.
atravesó 3 edificios y fue a parar en el centro del edificio. Y como vino tan bajo, destruyó el edificio E total, pero en el D solamente el primer y segundo piso. Tercer y cuarto piso, aquí ese día se podía caminar. O sea que fue un milagro, porque no había nada sosteniendo el edificio en D y en C. Yo soy una mujer muy realista y pues cuando supe que era el vuelo de él, aunque American no quería confirmar quiénes eran los que estaban en el avión, ya yo sabía que era, porque ya me hubiera llamado él, hubiera cogido el celular y me hubiera llamado. Yo llamé al celular de él a decirle, sé que no vas a aterrizar en Los Ángeles porque están poniendo todos los aviones en los aeropuertos más cercanos. Llámame a donde llegues. Y ya cuando yo llamé, ya le había muerto. La Torre Norte, la primera en ser atacada, lleva 1 hora ardiendo. Los supervivientes de los pisos más altos, que logran bajar a pie, están saliendo del edificio. Abajo les sorprende la confusión y el pánico de la calle, igual o mayor que dentro de la torre. Solo entonces algunos se dan cuenta de lo que están viviendo. Cuando salimos a Barclay Street, yo miré hacia arriba el edificio y yo vi el hueco ese en el edificio. Pero ya sabe que son los años que uno está trabajando, que uno más o menos se imagina, ¿no? Yo le digo a uno de los muchachos, mi esposa está muerta. Y él me dice, pero ¿cómo tú sabes? Pero yo digo, mira dónde está eso, ella está muerta, ella está muerta. Ella está muerta, mi esposa está muerta. Y ellos siguieron a decir, no, que no. Y empezaron a correr conmigo hacia donde está el oeste del edificio, por el río. Ahí estaban todas las ambulancias. Había más gente que sufría de asma, sufría de problemas respiratorios por el polvo y todos los escombros que había. Gente que lloraba de los ojos, se les lloraba sangre, porque el polvo de los edificios se convertían en piedras con las lágrimas y cuando parpadeaban se les cortaban el párpado por dentro y lloraban sangre. En el foco del incendio la temperatura supera los 500 grados. La torre se reblandece. Sin esperanzas de rescate, el calor que sube por el rascacielos empuja a la muerte. Y podías ver la gente tirándose. Y tratabas no mirar arriba, porque si mirabas arriba te asustaba. Solamente querías concentrar a llegar al punto que querías llegar. Porque si veías arriba te entraba un miedo y te quedabas. Así siempre mirabas a donde querías ir y ojalá que nada pase. Lo primero que vi del edificio desde fuera, cuando salí de las escaleras, fue la gente cayendo al suelo. Una mujer detrás de mí gritaba histérica, es una persona, con una voz muy fuerte y llena de temor. Y eso lo hizo aún más terrorífico. Hace 12 años que en los Estados Unidos no hay secuestros aéreos. De pronto, en menos de 1 hora, van 4. Por primera vez en la historia, la aviación civil norteamericana ordena aterrizar a todos los aviones y cierra su espacio aéreo. A las 10 menos cuarto, los controladores reciben instrucciones para dirigir los aparatos en vuelo al aeropuerto más cercano y prohibir las entradas desde el extranjero. En ese momento hay en el aire 4.000 aviones y muchas sospechas. Hablamos con todos los aviones, uno por uno, para asegurarnos de que aterrizaran lo antes posible. En función de su reacción, podíamos valorar si estaban secuestrados o no. Tuvimos dudas sobre varios aviones en un momento dado, así que utilizamos el sistema de comunicaciones para despejar la incertidumbre. En un momento dado, tuvimos sospechas de entre 5 y 25 aviones.
El vuelo 93 de United Airlines se acerca a 950 kilómetros por hora hacia Washington. Son las 10 menos cuarto y por primera vez en la historia la Casa Blanca es desalojada. Los F-16 que se lanzan en busca del avión secuestrado van armados con misiles. A bordo del vuelo 93, los pasajeros se enteran por teléfono de los ataques a Nueva York y el Pentágono. Deciden plantar cara a los secuestradores. Yo le dije, siéntate por favor, no llames la atención, estate quieto y en silencio. Y él me contestó, no, Dina, si piensan estrellar el avión, tenemos que hacer algo. Y entonces le dije que le quería y él colgó. Las 10:02. La Torre Sur, la segunda atacada por los aviones, se desploma. Acababa de subir al piso 35 de la Torre Norte. Estaba en ese piso cuando sentí un ruido espantoso. Era como algo que estuviera crujiendo por encima de nosotros, agitándose. No sabíamos lo que pasaba. En unos segundos, el ruido espantoso cesó. Cuando paró el ruido, intenté averiguar qué había pasado. Nos dimos cuenta de que la Torre Sur se había desplomado. The building starts to sway from side to side. And it starts to buckle. El edificio empezó a balancearse y a hundirse. Parecía que se iba a caer hacia adelante. Todos se pusieron a gritar y a correr. El edificio se empezó a desmoronar, un piso tras otro, con un ruido atronador. Lo más curioso es que parecía que el humo venía de todas direcciones. Todos empezaron a gritar y a correr. 1 hora aguanta en pie la torre. Con los pilares dañados por el impacto y el acero reblandecido por el incendio, la estructura cede bajo el peso de los pisos superiores. 100.000 toneladas de vidrio y acero se vienen abajo a 200 kilómetros por hora. En 15 segundos, el edificio entero se desploma. Cuando empezó a caerse el edificio, nos tocó correr, caernos más violentamente porque toda la nube de humo, todo lo que se derritió, todo venía atrás de nosotros. El pensamiento mío era que algún pedazo de cemento, algún pedazo de vidrio, algo me fuera a dar y fuera a quedar allí, porque eso salió, pero es decir, era una destrucción absoluta. A block and a half or 2 blocks away when the second building came down. Estábamos a 2 manzanas cuando se cayó el segundo edificio. En ese momento, mi colega de oficina hizo lo que la mayoría. Se fue corriendo. Yo me agaché y me protegí para poder ver lo que estaba pasando. No me podía creer lo que estaba viendo. El World Trade Center se caía. Todo el suelo se movía. Hubo un gran estruendo. Una nube de polvo vino hacia nosotros. Pasamos sobre las piedras, sobre el hierro. Toda nuestra ropa estaba blanca del polvo, de las piedras que caían, del agua. La chaqueta, la corbata, todo estaba como si hubiéramos salido del baño. Las 10:06. El avión secuestrado de United Airlines sobrevuela Pensilvania en rumbo directo a Washington. De pronto, el aparato desaparece de los radares. Los controladores preguntan a otros pilotos si ven algún rastro del vuelo secuestrado. Activity on your right side, smoke or anything like that? Yeah, we do have a smoke puff now at about, probably 2 o'clock. It appears to be just a dark cloud, like a puff of black smoke. El avión cae en el límite de un bosque del estado de Pensilvania. La Casa Blanca niega que haya sido abatido. Dice que cuando se estrella, los cazas que lo persiguen están a 14 minutos de poder lanzar sus misiles.
Una revuelta de los pasajeros contra sus secuestradores es la versión más aceptada. Entre las 44 personas a bordo no hay supervivientes. Me sentía fatal. No hacía más que llorar, con el teléfono en la mano. No lo solté durante 3 horas, hasta que se agotó la batería. Esperando a que me llamara, tenía la esperanza de que alguien hubiera sobrevivido al impacto. La torre norte, la primera en ser atacada, aguanta en pie después del derrumbe de su gemela. El fuego sigue reblandeciendo su estructura y el rescate de los atrapados por encima del incendio es imposible. Los bomberos y equipos de salvamento tienen orden de salir inmediatamente de la torre. ...29 minutos después de que la torre sur se hubiera desplomado, yo estaba en el piso 6º de la torre norte, en la escalera principal. Aquel ruido tremendo comenzó de nuevo. La torre estaba agitándose y nos quedamos a oscuras. Había un viento tremendo que nos empujaba. La torre estaba empezando a desplomarse. Nos dimos cuenta de que la torre se estaba hundiendo. La torre cayó en 8 segundos y no tuvimos mucho tiempo de pensar, solo para rezar y pedir, por favor, Señor, que sea rápido. Pensé que iba a morir. 8 segundos después, caí y sentí que algo me golpeaba. Caí y se hizo un silencio terrible. Todo estaba negro. Estaba tosiendo y tenía como 30 centímetros de escombros encima. Mi primer pensamiento fue que estaba muerto. Salimos de la torre y vimos para arriba y otro chico dijo, no pasa nada, estamos bien. Y cuando empezamos a regresar a la torre, se desplomó. Lo podías ver, la torre, todo el cielo estaba gris y negro, pero el punto donde entró el avión, ahí salía el humo y no se podía ver para ir más arriba. Pues se veía ver la torre, se empezó a mover así y se abrió. Y veías la aguja de encima, la antena, lo podías ver. Y yo dije, hombre, tío. Y se empezó a comerse toda la torre. Diremos, se abrió ahí donde pegó el avión y se empezó a comer todo el edificio. Me asusté cuando vi caer la antena y no sabía hacia qué lado caería. No sabía si iba a ser hacia un lado o hacia mí. Me dije, increíble. Empecé a correr y seguí mirando lo que pasaba detrás. Solo vi cómo se caía la torre piso por piso y oía el bang bang y todas las piezas desparramadas y humo. Las 25 plantas por encima del incendio se vienen abajo y arrastran en su caída al resto del rascacielos. El edificio, que en los años 70 presumía de ser el más alto del mundo, es una montaña de escombros. Una nube de cristales y polvo avanza por el corazón financiero del planeta. Tuvimos que tomar prácticamente una estampida y correr intensamente todo lo que podíamos. Yo cogido del perro, él obviamente corre mucho más rápido que uno y para mí esa fue una ventaja porque él se escudriñaba entre la gente y pasábamos por entre la gente. La persona con la que yo iba, con Donna, me decía, esta nube negra nos va a alcanzar, tenemos que correr más y más y más. Y el perro no miraba hacia atrás, él simplemente buscaba por dónde pasar y seguíamos hacia adelante. Así fue que logramos salir. Salimos a la playa y lo que vimos fue impactante. Habíamos estado bajando las escaleras durante 1 hora. La gente bastante tranquila. No había demasiada oscuridad. Íbamos como en una burbuja.
y de repente sales al sol. Cristales rotos, personal de emergencia dirigiendo a la gente. La plaza estaba devastada. Había escombros por todas partes. No hablo de trozos pequeños, sino escombros de gran tamaño. Y eso nos dio una idea de lo que había pasado. Había cadáveres por todas partes. Una hora y 3/4 después del primer ataque, las torres, que en los años 70 presumían de ser las más altas del mundo, son una montaña de escombros. 10.000 policías, bomberos y voluntarios buscan entre los restos. En ese momento es imposible calcular la cifra de muertos o si quedan supervivientes atrapados en las ruinas. En ese momento que yo vi que la torre 2 se cayó, ya yo estaba en el hospital y estaba mirando y yo estaba, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? Ay Dios mío, pero ¿qué es esto? En ese momento están explicando en la televisión que los elevadores están atapados, la gente en el sótano. Lo primero que yo pensé, porque estaban diciendo que era el elevador de carga, que mi esposo no iba a salir de ahí, que él, para mí, se murió en ese momento. Y llamé a mi suegra y le dije, ¿has escuchado algo de Carmen? Me dice, sí, está viva, tiene quemadura de 2º y 3er grado y está en el Long Island College Hospital. Hablé con la Norsa que estaba a cargo de ella. Yo le dije, ella me dice, ella no puede hablar, pero puede dejarle cualquier mensaje. So yo le dije, dile a ella, a mi esposa, que yo la quiero mucho, que dile, a mí no me importa que está quemada, que yo siempre la querré. Y no fue hasta 3 días después que pude hablar con ella. Pude hablar con ella. Y hablábamos todos los días. Un año después, Arturo Griffith sigue yendo a diario a rehabilitación. De familia panameña, Arturo se rompió la tibia y la rodilla al caer 14 pisos en el montacargas que manejaba en las Torres Gemelas. Estoy contento con el progreso porque de silla de ruedas a muletas y de muletas a bastón. Y próximamente no necesitaré el bastón. Arturo conoció a Carmen, su mujer puertorriqueña, en un ascensor. Ella subía y bajaba oficinistas en las Torres Gemelas. Carmen iba también en su ascensor cuando el primer avión se estrelló contra la Torre Norte. Los dos pensaron que el otro había muerto. Estoy bien contenta que estoy viva y que nosotros vamos a vivir para llegar a ser viejitos juntos. Ojalá. Julie Sweeney perdió a su marido Brian, de 38 años, pasajero del avión que se estrelló contra la segunda torre. Ahora vive con 3 perros, el más pequeño de una camada que llevan todos el nombre de alguna víctima. A la puerta de su casa, en Cape Cod, Massachusetts, junto a las barras y estrellas, ondea la bandera conmemorativa con el Pentágono y las Torres Gemelas, un regalo del gobierno a los familiares de las víctimas. El tiempo pasa con rapidez siempre, pero ahora yo lo mido con respecto a ese día. Hace 11 meses, del 11 de septiembre, hace 12 meses. Lo relaciono todo con la última vez que lo vi y me cuesta creer que haya pasado un año. Me parece que aún está aquí. Commander George Navas of the United States Navy. Jorge Navas fue condecorado por su valor el 11 de septiembre. Puertorriqueño de origen español, el avión que se estrelló contra el Pentágono se quedó a 50 metros de su oficina. Él se internó en los escombros con gasolina de aviación hasta las rodillas para salvar vidas. Aquí en inglés hay un dicho que a veces ocurre que le dicen survivor's guilt, que la palabra bien o mal traducida es el que sobrevive se siente culpable, ¿no? Por no haber faltado con los otros que no están ahí. Y hay días en que he tenido eso, me he sentido que por qué estoy yo aquí y ellos no.
Predicador en la escuela bíblica infantil de la Asamblea de Dios en su barrio de Elmont, en las afueras de Nueva York, Stanley Pramath siempre ha sido un hombre extremadamente religioso, pero desde hace un año lo es aún más. Asesor financiero de origen indio, vio desde la Torre Sur cómo el segundo avión se acercaba a su ventana y bajaba el morro un instante antes de estrellarse. ¿Cuáles son las posibilidades si los pisos 79, 80 y 82 desaparecieron? La gente que iba en los ascensores también murió y yo salí del piso 81. ¿Qué posibilidades se tienen de salir vivo cuando un avión se estrella contra el edificio donde estás a 6 metros de ti? ¿Cuáles son las posibilidades de que un hombre que baja por las escaleras y oye una voz al fondo pare a rescatarme cuando los demás huyen despavoridos? Y que ambos vivamos. Si hay milagros, este es uno de ellos. No me cabe la menor duda. Esto es un milagro. Polaco de nacimiento, Jan Tensur sigue limpiando ventanas para la Autoridad Portuaria de Nueva York, los dueños de las Torres Gemelas. Tuvo problemas psíquicos y no pudo mantener su ritmo de trabajo. Le recortaron el sueldo. Casado con 2 hijas, Tensur quedó atrapado en un ascensor en el piso 50 de la Torre Norte cuando el primer avión se estrelló. Logró hacer un boquete en la pared con su rasqueta de limpiacristales. Salió minutos antes de que la torre se desplomara. Cuando lo pienso, aún no me explico cómo sobreviví. No me lo puedo creer. Fueron esta rasqueta y este mango. Creo que existe un Dios. Yo soy un hombre religioso. Creo que Dios estuvo conmigo y me ayudó. Algunos dicen que tengo suerte y que no era mi hora. Me sigue sorprendiendo que hayamos sobrevivido, no solo yo, sino otras 5 personas. Rafael Cava, de 81 años, es el superviviente de mayor edad. De origen judío, huyó hace 50 años de Egipto, donde había nacido, para llegar en 1976 a los Estados Unidos. Habla 4 idiomas, pero nunca ha aprendido el inglés. El 11 de septiembre, al estrellarse contra su torre el primer avión, bajó por las escaleras desde el piso 89 sin quitarse el sombrero, la corbata ni la chaqueta. Sabe que aquel día volvió a nacer. Su empresa de transporte sigue en el centro de Manhattan, pero es solo un piso 29 y las vistas no son las de antes. En el momento en que lo reconstruyan, volveremos allí. Incluso si es en el piso 89, yo quiero volver. Yo he estado muy bien allí, muy bien. Esos 2 edificios, hay que haber estado allí para creerlo. Lo bien que estaban, lo que había dentro, las tiendas, los despachos, estaba todo muy bien. Un año después, un solar de 3 millones de metros cuadrados y 8 pisos de profundidad es todo lo que queda de las Torres Gemelas. El vacío dejado por los rascacielos es la principal atracción turística de Nueva York. Un policía retirado que colaboró en el rescate y desescombro aquel día lleva a los curiosos en una gira por la zona cero. Les muestra las señales de los derrumbes en los edificios cercanos y dónde estaba cada uno de los rascacielos del World Trade Center. Rodeando la zona cero, un mercadillo con recuerdos de la tragedia. Álbumes con las fotos más impactantes a 10 euros. DVDs con las mejores imágenes a 20. Richard Picciotto era jefe de bomberos en otro barrio de Manhattan el 11 de septiembre. Se presentó voluntario porque había estado en las torres en el atentado del 93. Él dio la orden de evacuar el segundo rascacielos cuando el primero cayó. Bajaba por el 5º piso cuando la torre se desplomó con él dentro. Contra toda lógica, sobrevivió. Fue hace un año, pero parece que fue hace una semana. Los bomberos perdieron 343 personas, 343 de mis hermanos.
Vengo aquí porque para mí es un lugar sagrado. Perdí a muchos amigos, a muchos compañeros. Este es un lugar lúgubre, un cementerio. Dicen que van a reconstruirlo, pero no deberían olvidar lo que pasó aquel día. La isla de Manhattan, en el corazón de Nueva York. La imagen que mejor simboliza la tierra de oportunidades, el poder y el dinero. Aquí murieron el 11 de septiembre más de 2.800 personas. Un año después, es imposible mirar a este horizonte de rascacielos sin buscar el hueco dejado por las Torres Gemelas. Un vacío que las hace estar más presentes que nunca.